Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento, como cada miércoles a las 3 de la tarde, saludándote con temas especializados de capacitación y formación. Disculpa. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, que es un tema muy recurrente. Creo que desde hace muchos años el tema que hoy vamos a tratar se ha estado poniendo de moda o más que de moda se ha convertido en un requerimiento para pues muchos puestos laborales, que es la inteligencia emocional. Y ahora pues lo vamos a aplicar, obviamente, la inteligencia emocional, pero para formadores y también para líderes, como no. Eh, si no puedo ver la pantalla, Víctor, si me puedes ayudar, no veo las diapositivas, pero bueno, le seguimos. Bueno, como tú sabes, gracias, Víctor. Como cada semana, pues Víctor amablemente pues, nos está apoyando desde la cabina de transmisión. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Bueno, desde que salió a finales de los años 80, esto de la teoría de la inteligencia emocional, pues se ha convertido en un elemento muy importante para muchos profesionales y la capacitación pues no es la excepción. Imagínate que tú como formador pues puedas ser capaz de ayudar a tus participantes a gestionar sus emociones de manera que tomen las decisiones y las acciones más efectivas, tanto dentro de tu curso como ya fuera de él, o sea, ya en su campo laboral. Bueno, pues vamos a trabajar o vamos a hablar el día de hoy sobre cómo hacer este trabajo para que puedas desarrollar esta inteligencia emocional de la cual te estaba platicando. Vamos a darle a la siguiente, Víctor, si es tan amable. Bueno, te decía, vamos a ver una imagen muy interesante en la siguiente diapositiva. Esto forma parte de una película, no me preguntes de cuál, es que no me acuerdo, pero te la puse porque en mi experiencia todavía he llegado a ver instructores que se comportan como pues un sargento del ejército. Cuando estaba yo de instructor, algunos compañeros y compañeras tenían como costumbre regular en sus cursos por regañar a sus grupos. Si algo no salía bien, si un examen no salía como ellos esperaban, regañaban al grupo. Si un participante no tenía las notas que se esperaban, pues lo regañaban. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿realmente es el papel de un facilitador, de un instructor, regañar al grupo? O sea, como si fueran niños, olvidando la andragogía y sobre todo, pues olvidando su responsabilidad. Si un participante no tiene los resultados que se están esperando, pues valdría la pena revisar si las herramientas, las estrategias, los exámenes, los materiales son los adecuados. De lo contrario, pues estamos echándole la culpa al grupo o al participante de una tarea que nos toca a nosotros como profesionales de la formación. Si no estamos cumpliendo con esto, pues qué valor agregado le estamos dando a nuestra tarea. Pero bueno, entonces vamos a olvidarnos de esta imagen, ya no somos sargentos de entrenamiento, ya la capacitación tiene muchos recursos, tiene muchas formas de conseguir resultados y no tenemos por qué sujetarnos a esto de regañar al grupo. Entonces, vamos a darle a la siguiente, Víctor, si es tan amable. Ahora, ¿por qué es importante esto de tener la inteligencia emocional, aparte de esta imagen que te decía, ya no regañar, ya no obligar a la gente? Bueno, pues porque actualmente la relevancia de la inteligencia emocional nos lleva a estos 4 puntos que tenemos en pantalla. Primero, que hay un nuevo paradigma laboral. Acuérdate que antes, bajo los esquemas clásicos de la administración, básicamente las personas, y se les llamaba así recursos humanos, o sea, simplemente eran cosas de las cuales se podía uno prescindir o la empresa podía prescindir para cumplir sus objetivos. No, ahora por la alta rotación, ahora por la generación de nuevas fuentes de talento, ahora por la alta movilidad laboral que existe, pues ya no es como antes. Ahora necesitas generar un ambiente en el cual el talento se pueda desarrollar y lo puedas retener. Por eso es un nuevo paradigma laboral. El segundo es el bloqueo de Camín. De esto ya hablamos en una plática anterior. Que este señor Camín decía que cuando tienes tú una situación emocional concreta y determinada, si está relacionada con una idea que tengas, esto puede evitar que aprendas algo nuevo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, decía en aquella sesión,
Si tú vas a vender algo, por ejemplo, un crédito, que sea que vengas a un crédito hipotecario, se me ocurre, y tengas la idea de que todas las deudas son malas, eso es un bloqueo emocional. Y eso va a impedir que cuando tengas que venderlo o cuando tengas que explicárselo al cliente, pues lo hagas adecuadamente. Y esto viene desde que cuando te estaban explicando ese producto, pues empezaste a pensar, ay, no, es que el crédito es malo, es que pobre señor se va a endeudar, etcétera. Entonces, a eso se refiere el bloqueo de camino. La tercera punto de relevancia es el liderazgo. Acuérdate que el liderazgo ya no es igual. El liderazgo actual ya no es otra vez de estar mandando a la gente, de estar ordenándolo. El liderazgo moderno implica que tienes que involucrar a las personas con los resultados que estás buscando, que tienes que buscar estrategias para también gestionarlos, que vayan creciendo. Y una parte de este crecimiento es el crecimiento emocional o actitudinal, de acuerdo al enfoque de las competencias. Acuérdate, saber hacer, saber y saber ser, que es la parte actitudinal. Y por último, la adaptación y la toma de decisiones. Está comprobado, ahorita vamos a ver con más detalle, hay estudios que dicen que si una persona está en un ambiente donde emocionalmente se siente acorralado, donde experimenta muchas emociones negativas, esto le va a impedir ser adaptable a su nuevo ambiente y sobre todo va a tomar malas decisiones. Esto tiene que ver un poco con la teoría de la indefensión aprendida. Los que estudian pedagogía o psicología seguramente lo han escuchado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Si tú como formador fomentas emociones negativas por esto de estar presionando a la gente, estarle estresando, pues lejos de ayudarte en tus resultados lo estás empeorando. Le damos a la siguiente, Víctor, por favor, vamos a platicar estos 4 puntos de uno por uno con un poco más de detalle. Bueno, el primero es el nuevo paradigma laboral. Ahí me viene, te decía, en el mundo actual, laboralmente hablando, se busca que la gente desarrolle habilidades blandas. ¿Qué es esto? Las habilidades blandas, tú lo sabes, son las habilidades de relacionamiento. Son aquellas que te permiten hablar con la gente de forma adecuada, relacionarte bien con ellas, tener un buen ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas o las habilidades o competencias duras ya no bastan. Entonces, es un requerimiento de muchas empresas y sobre todo si estamos hablando de personal ejecutivo, gerentes, supervisores, directivos, etcétera, que tengan desarrolladas ya estas habilidades en su puesto de trabajo. Por lo tanto, si un facilitador, un instructor, no ha desarrollado su propia inteligencia emocional, ¿cómo va a ser capaz de ayudar a estas personas a tener estas habilidades de relacionamiento? O sea, es algo imposible. De ahí la importancia de que tú como facilitador te vayas preparando de manera que desarrolles tus propias habilidades o tu propia inteligencia emocional, que al final te voy a dar unos ejercicios para que lo puedas hacer. Y bueno, vamos aquí a una pausa, por favor, déjame tus comentarios si te gusta el tema, déjame tu like, todo esto nos ayuda para saber si estos temas realmente te están aportando o no. Vamos a darle a la siguiente, Víctor, si eres tan amable. El siguiente punto que mencionábamos es a ver, deja que se vea, ahí está el bloqueo de camino. A ver, te decía, el bloqueo de camino viene de una teoría que desarrolló este señor en cuanto a que las emociones pueden favorecer o pueden entorpecer un aprendizaje. Te adelantaba hace un momento, ya no voy a explicar mucho más porque creo que ya lo comenté, lo básico. Si tú tienes una persona que tiene una idea que lo limita emocionalmente porque ve con negatividad una pieza de información que tú le estás entregando, pues obviamente la va a bloquear. Su reacción inmediata va a ser bloquearla para no aprenderla y eso va a limitar los resultados que pueda tener ya en su puesto de trabajo. Esto, desde luego, pues tienes tú que gestionarlo como formador, ayudarle a superar ese bloqueo para que sea capaz de trabajar adecuadamente. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, aquí hay una técnica que se utiliza en el coaching que es el confrontamiento, la confrontación. Confrontación no quiere decir que te vayas a pelear con él como la imagen que te ponía el sargento de al inicio, no. Confrontar quiere decir que lo ayudes a darse cuenta de las incoherencias que tienen esas ideas. Por ejemplo, te decía esto de los créditos, a ver si todos los créditos son malos, entonces, ¿por qué mucha gente los tiene? Si un crédito es malo, ¿por qué
te ayuda a mejorar tu situación económica o tu nivel de vida. Es el tipo de confrontaciones a las que tienes que enfrentar a tu participante. Bueno, ese es el bloqueo de Camin. Vamos a ver la siguiente, por favor, Víctor, si está amable. La siguiente, bueno, también tenemos la situación de liderazgo. Como tenemos en la imagen, pues el líder, el nuevo líder, y no olvides que tú como formador, como especialista de capacitación, eres un líder. El tiempo que tengas a tu gente, a tu grupo, sea 1 hora, sean 6 horas, sea un mes, sean 2 o 3 o lo que tengas, al fin y al cabo eres su jefe directo, eres su líder. Por lo tanto, desde que tú los tomas, van a empezar a observarte a ti. Si tú no tienes la inteligencia emocional necesaria para gestionar un conflicto, se me ocurre algo muy común. Te hablaba al principio de las cuestiones de las notas, pero los que hemos dado curso sabemos que no es la única ocasión en las cuales es necesario ser emocionalmente inteligente en un grupo. Si tienes, por ejemplo, una discusión en el grupo, puntos de vista diversos, y esto puede llegar a generar ahí, perdón, algún roce con tus participantes, si tú no tienes la suficiente inteligencia emocional, pues vas a terminar por generar un conflicto mayor. Entonces, tienes que ser emocionalmente inteligente para poder gestionar esa relación entre ellos, para poder hacer que se integren, para poder hacer que el grupo tenga un ambiente de trabajo pues cómodo y sobre todo productivo. Entonces, si tú te enganchas con una idea que tú creas que no es la correcta, si tú te enganchas con un resultado que no quieres, pues no, lejos de ayudarlos, también lo estás perjudicando. Entonces, por eso es muy importante que como líder seas consciente de que tu inteligencia emocional te va a servir para gestionarlos, o sea, para que el ambiente de trabajo siempre sea el mejor, para que siempre obtengan el mejor resultado y también para motivarlos. Cuando están empezándose a apachurrar, pues tú te pones contento, eres la energía que hace que el grupo tenga ánimo. Entonces, todo eso lo tienes que hacer como formador y también para dirigirlos. ¿Cómo decirle a una persona, a un participante, que haga determinada acción o que no tiene un buen resultado de manera que no se sienta mal? Todo eso es también parte de la inteligencia emocional. Damos a la siguiente, por favor, Víctor, si es tan amable. Y por último, este está muy, muy bonito, la teoría o el modelo de Barbara Fredrickson. Esto, te hablaba hace un momento, si tú sabes de psicología o sabes de pedagogía, seguramente recordarás el concepto de la indefensión aprendida. Barbara Fredrickson desarrolló un modelo según el cual una persona que está experimentando constantemente emociones negativas, como sentirse estresado, como sentirse sobreexigido, como sentir que no lo toman en cuenta, como que lo están regañando, te decía del ejemplo de los compañeros que luego le regañan a sus grupos, pues esto va a generar un estado mental en esta persona que le va a generar un efecto túnel. ¿Qué es esto del efecto túnel? Es cuando solamente te puedes enfocar en un solo aspecto. Las emociones negativas tienen esa característica, que si tú estás triste, tiendes a pensar únicamente que estás triste y por qué estás triste. Si estás enojado, empiezas a dar vueltas y vueltas, por qué te enojaste, quién te hizo enojar, etcétera. A esto se le llama rumiar el sentimiento, rumiar la emoción. Que esto todo lo tenemos, no tiene nada de malo, sin embargo, sí necesitamos aprender a controlarlo para evitar que nos genere el estado mental del cual te decía, en el cual estás tan concentrado, tan metido en tu túnel, de que estás mal, de que estás triste, estás enojado, que al final vas a dejar de ver las opciones que tienes para solucionar una situación. Esto te sirve a ti como formador, le sirve a tu personal cuando ya está en el piso de trabajo o cuando está en capacitación. Porque si tú quieres que obtengan un resultado y los haces sentir mal, pues la gente solamente se va a enfocar en que está equivocada, pero no va a haber formas de estudiar diferente, no va a haber formas de entender mejor la información o de buscar una alternativa para encontrar una solución y adaptarse de manera que obtenga el resultado que tú y ellos quieren. Entonces, mucho cuidado y te recomiendo, no lo vamos a hacer aquí porque, bueno, pues el espacio es pequeño, pero te recomiendo, checa a esta señora Barbara Fredrickson, es muy interesante su trabajo. Vamos a ver la siguiente, por favor, Víctor. Bueno, eso es la relevancia de por qué la inteligencia emocional para un formador. Ahora, ¿cómo serlo? Acuérdate, Goleman nos indica
4 pasos para ser inteligente, emocionalmente inteligente, que lo tenemos en pantalla. Lo primero, tienes que empezar por identificar tus emociones, qué estás sintiendo, qué te molesta, qué te alegra, qué te pone triste, etcétera. Una vez que ya lo reconociste, ya identificaste cuáles son tus emociones y qué las causa, necesitas comenzar a gestionarlas. ¿Qué es gestionar? Gestionar es manejarlas de la manera mente a sí mismas. ¿Qué significa? Que tienes que ser capaz de verte como si estuvieras fuera de ti. Veo que me estoy empezando a enojar y decido si ese enojo en ese momento es productivo o me va a servir de algo. Si decido que no me sirve, que me va a perjudicar, quito el enojo y lo cambio por una emoción más positiva o más productiva. Si determino que el enojo sí me sirve, pues le sigo. Eso es poder ser un observador inteligente de ti mismo. Una vez que ya conseguiste estos 2 primeros pasos, identificar tus emociones y gestionar tus emociones a través de la observación, de la autoobservación inteligente, puedes pasar al 3 y al 4. El 3 es reconocer las emociones de los demás. Esto, si no has conseguido los primeros 2, es imposible. Si no sabes qué te enoja, si no sabes qué te mueve, es imposible que reconozcas qué mueve o qué enoja o qué hace sentir a los demás. ¿Por qué? Porque los seres humanos, acuérdate, no somos capaces de ver aquello que no entendemos o que no conocemos. Si tú no lo ves en ti mismo, no lo ves en los demás. Y por último, el último paso es, ahora sí, gestionar las emociones de los que te rodean. Ya sé qué les afecta, y como ya sé qué me afecta a mí, le puedo dar consejos sobre lo que a mí me sirvió para solucionar o enfrentar esa situación que estamos hablando. De hecho, es lo que justamente lo que estoy haciendo ahorita, es lo que a continuación te voy a dar una herramienta muy fácil de hacer y sobre todo muy útil para esto de la inteligencia emocional y seguir estos 4 pasos. Y te lo digo porque esa la utilicé conmigo. También fue antes de ser gerente, pues también tenía que desarrollar estas habilidades de relacionamiento que te hablaba hace un rato, y pues para eso tuve que trabajar con mi inteligencia emocional. Y lo hice a través de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Víctor, si fueras tan amable, dale a la siguiente, que es el diario emocional, diario emocional que lo tenemos ahí en pantalla. Esto es una hojita, lo puedes hacer en un cuaderno, lo puedes hacer en una hojita X, donde tú quieras. Lo importante es que lo hagas diario. ¿Para qué nos va a servir? Pues para realizar el paso más importante, que es identificar cómo sientes y qué sientes. Ahí tenemos un formato, lo puedes buscar y lo puedes complementar con otros que encuentres, pero básicamente es una hoja donde vas a poner la fecha de la cual vas a estar trabajando. Te recomiendo que lo hagas diario. En una columna le vas a poner qué emoción sentí. Me sentí enojado, me sentí triste, me sentí aburrido, etcétera. Luego, en la siguiente dice, ¿qué sentí? ¿Qué sentí? Sentí que estaba enojado. ¿Qué sentí? Que me empezó a doler la cabeza, que empecé a sentir en el estómago como si hubiera fuego en mi estómago, que sentí que tenía ganas de irme. O sea, es importante que describas cada sensación que hayas sentido. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a aprender a observarte y vas a empezar a identificar algo muy importante, que son los primeros síntomas de la emoción. Si, por ejemplo, te han dicho, es que tú te enojas mucho y no te controlas, cuando empieces a ver un patrón de la primera sensación que tienes, a lo mejor tu primera señal de que te estás enojando es que empieces a sentir aquí en el estómago, así como que fuego, como que algo en el estómago. Entonces, en cuanto identifiques qué está pasando, pues entonces cambias de estímulo mental, te levantas, agarras un lápiz, te pones a dibujar, cambias de tema, etcétera. Y eso va a impedir que te enojes de verdad. ¿Me explico? O sea, esta observación de estas pequeñas acciones que ya tenemos patrones establecidos de conducta, nos va a permitir, una vez que le identificamos cómo comienza la emoción, nos va a impedir pararla en seco. Y ya que la pares, te va a permitir ahora sí cambiarla por una emoción más productiva o hacer algo para que no te enojes. La siguiente columna es qué desencadenó esa emoción, qué es lo que te hace brincar, cuáles son tus gatillos emocionales. Y estos gatillos pueden ser cosas bien simples, bien sencillas. Por ejemplo, puede ser que alguien traiga un perfume que no te gusta, o puede ser que alguien hable de tu equipo de fútbol, o puede ser que alguien diga algo que te traiga un mal recuerdo de la infancia y eso te haga enojar. Esos son los gatillos emocionales. Como ya los tenemos tan practicados, normalmente ya no los identificamos. Por eso es que cuando hagas tu
tu diario emocional, es importante que los pongas para que sepas qué es lo que te hace enojar, qué es aquello que te hace que liberes o que más bien que caigas en esa emoción negativa y aprendas a identificarlo y aprendas a evitarlo sobre todo. Y la última columna del diario emocional es ¿por qué emoción positiva puedo cambiarla? Ah, estaba enojado, la puedo cambiar por a lo mejor relajación o por alegría. Conforme vayas haciendo esto diario, vas a aprender a gestionarte, vas a aprender a identificarte y a partir de ahí vas a poder decir, ah, esto me conviene, esto no me conviene. Esta emoción está bien y esta no. Y con eso vamos a cumplir los dos primeros pasos de lo que nos decía Goleman. Aprende a identificar tus emociones y aprende a gestionarlas. Con esta simple herramienta podemos hacer las dos cosas y a partir de ahí acuérdate, si ya lo conseguiste, si ya eres capaz de gestionarte a ti, puedes empezar a trabajar para gestionar a los demás. Vamos a darle a la siguiente, Víctor, por favor, ya con esto vamos a cerrar ya casi la sesión. Tenemos aquí una imagen de la película 300, si te acuerdas, ese es Jerjes, el rey persa, y una frase del arte de la guerra. Dice, un hombre impulsivo puede ser conducido a la muerte, a la locura y a la muerte, es irritable y terco. De Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Por qué lo puse? Porque Jerjes es un gran ejemplo de esto, un líder que no tiene inteligencia emocional, que no tiene tolerancia a la frustración. Se enoja y eso hace que no vea mejores estrategias o mejores formas de conseguir lo que quiere, si no es castigando a la gente que le obedece. Bueno, con esto vamos a cerrar. Te invito, por favor, déjame nuevamente, vamos a dar la siguiente, Víctor. Déjame tus comentarios en el video, déjame tu like si te gustó. Y también te dejo mis redes sociales, si tienes alguna consulta, quieres hablar sobre este tema o cualquier otro que tú consideres importante para la capacitación, aquí estoy. Para servirte por el momento, pues me despido. Soy tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento. Que tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Bye.